¿Alguna vez has ido al baño y solo después has descubierto que no queda papel higiénico? Si te sucede en casa, seguro que no es tan incómodo. Pero cuando esto ocurre en baños públicos, la sensación de pánico y terror puede ser enorme. Sin embargo, en la Edad Media, esto no era la excepción, sino la norma. En el medioevo nadie hablaba de doble capas ni toallitas húmedas. El papel era escaso y en algunos lugares prácticamente inexistente, y por su alto valor no podía ser utilizado para limpiar desechos orgánicos. Por tanto, los hombres y mujeres de la época debieron apelar a su imaginación y buscar variadas formas de higienizarse una vez que hubiesen liberado sus intestinos de tan pesada carga. Así que en el video de hoy estaremos hablando de estas distintas técnicas de aseo, las cuales fueron muy variadas según regiones y épocas. Por ejemplo, en Egipto, mucho antes de la Edad Media, se utilizaban elementos básicos como el agua, además de pedazos de lino suave y papiro. Por tanto, podemos decir que estaban muy adelantados a su tiempo. Esta afirmación también se ve en la figura del faraón, quien se asistía de sirvientes para que lo ayudaran a limpiarse, un método que luego sería imitado. Pero ya hablaremos de eso más adelante. Los antiguos egipcios creían que la limpieza y el cuidado personal eran pilares esenciales para mantener la salud, evitar enfermedades y hasta lograr una mejor conexión con lo divino. Por esta razón, la limpieza después de ir al baño era una tarea importante, pues debían evitarse las suciedades y los malos olores. Y para apaciguar estos últimos utilizaban aceites de flores y hasta diferentes tipos de jabones fabricados con grasa animal y ceniza. Pero, aunque los egipcios desarrollaron métodos bastante higiénicos y poco hostiles con el ya sabes qué, esta no fue la tónica en la antigüedad. Civilizaciones avanzadas en esferas como la política, la cultura y la filosofía como los griegos solían maltratar mucho su trasero al momento de limpiarlo. Los griegos solían utilizar fragmentos de cerámica llamados ostraca. Sí, escuchaste bien. Estos eran fragmentos ovalados y lisos de cerámica en los que en ocasiones se inscribían los nombres de los enemigos derrotados. Ya sabes, porque además de cubrir a los rivales de sangre, hay que cubrirlos de otras cosas también. Hallazgos arqueológicos han confirmado el uso de esta herramienta como instrumento de aseo. Sin embargo, aunque el uso de la ostraca era común, su utilización durante periodos prolongados de tiempo podía afectar severamente la salud de la región anal, provocando irritaciones y hemorroides. Eso sí, aunque la ostraca no era muy cómoda, tenía el valor añadido de que era reutilizable. Esperemos que al menos la lavaran, ¿verdad? Por su parte, los romanos tenían bien instaurada la cultura de los baños públicos. Estos no eran solo lugares para ir y sumergirte en unas aguas termales, sino también sitios para liberar las cargas de sus cuerpos, pues, al parecer, defecar no tenía por qué ser algo íntimo y vergonzoso, sino que era visto como un acto natural, que era mejor realizarlo en compañía de otros que te apoyasen. Lo que llama la atención es que en estos baños públicos existía un palo. Sí, volviste a escuchar bien, dije un palo. Pero no seas mal pensado. Este instrumento era conocido como tersorium y poseía una especie de esponja en la punta que luego de ser usada se lavaba con agua con sal o vinagre. Sin embargo, hay muchos historiadores que afirman que la presencia del tersorium en los baños públicos romanos no pretendía contribuir a la higiene personal, sino que se utilizaba para limpiar las letrinas. Una herramienta similar a esas escobillas actuales con las que limpias el váter. De ser esto cierto, pues queda en duda la higiene romana, pero ¿qué podemos esperar de estos defecadores exhibicionistas? Por suerte para nosotros, no toda la humanidad tenía las costumbres de los romanos. Y en regiones como el Medio Oriente e India, no tardaron en descubrir la utilidad del agua para limpiarse después del acto. En la India, la utilización de agua y la mano izquierda para lavarse ha sido la norma durante siglos. Para realizar la limpieza, se usaban cántaros conocidos como lota. De esta forma, quedaba todo muy limpio. Todavía hoy se considera esta forma más higiénica que la sola utilización de papel. Por su parte, el mundo islámico tenía hábitos similares.
Desde la Edad Media hasta la actualidad, el mundo musulmán ha usado agua para la higiene como parte de la istinja, un ritual de purificación del cuerpo que consiste en eliminar las impurezas después de orinar o defecar. Mientras que, en el lejano Oriente, más específicamente en China, las personas solían utilizar palitos de bambú envueltos en tela. Sin embargo, arqueólogos e historiadores han hallado registros del siglo VI en el que se muestra que ya en aquella etapa se utilizaba papel para la limpieza, aunque este era tosco y poco común. No obstante, 8 siglos más tarde, durante la dinastía Ming, ya los chinos fabricaban un papel específico para la limpieza. Como siempre, China a la vanguardia del desarrollo tecnológico. Mientras todo esto ocurría en Asia, en el continente africano los instrumentos para limpiar los restos de los desechos físicos no eran muy diferentes a los usados en otras partes del mundo. Por lo general, las técnicas de limpieza incluían hojas secas, musgo y agua de río. Mientras que en zonas con climas más áridos se podían usar pedazos de madera y hasta arena, con el objetivo de eliminar los restos de heces. Luego de este recorrido por los métodos de limpieza usados en distintas regiones, ha llegado el momento de abordar el tema desde la perspectiva europea. Aunque no es que difiera mucho de sus pares foráneos, al momento de limpiarse, los europeos utilizaban lo primero que encontraran. De esta manera hacían pasar por su ano hojas, pasto, heno, musgo, conchas marinas y hasta piedras suaves. Y los que vivían en climas más fríos solían usar nieve. Cualquier cosa con la capacidad de llevarse la suciedad era bienvenida para los europeos. La mayoría de estos instrumentos presentaban riesgos para la salud. Si una persona no disponía de la habilidad necesaria, podía cortarse y hacerse heridas que podían terminar en severas infecciones. Esta posibilidad volvía al simple acto de ir al baño en un proceso complejo y peligroso. Como tantas otras cosas en la Edad Media europea, las costumbres higiénicas también estaban diferenciadas de acuerdo a las clases sociales. Las personas más pobres no disfrutaban de ninguna ventaja, por lo que utilizaban lo primero que encontraban a su alcance. Estos objetos podían ser piedras, hojas secas y madera, pero por lo general solían limpiar sus excrementos usando la mano izquierda. No obstante, la cosa empeoraba cuando después de limpiarse con la mano, no encontraban agua para lavarse. Si pertenecías a la clase campesina, uno de tus instrumentos favoritos sería la mazorca de maíz seca. Esta mazorca se utilizaba como una especie de cepillo natural, que arrastraba consigo todas las suciedades. Luego podía lavarse para posteriores usos, prolongando su vida útil durante el tiempo necesario. También podías utilizar la paja, hojas secas, el musgo y hasta pedazos de madera. Por otro lado, aquellos que vivían en zonas costeras o cercanas a la playa acostumbraban a utilizar caracolas o caparazones de crustáceos. Pero un solo movimiento equivocado con alguna de estas herramientas podía terminar en una herida horrible. Si no eras campesino, sino que dedicabas tu vida a la labor de la iglesia viviendo como monje en un monasterio, es probable que gozases del privilegio de utilizar instalaciones con agua corriente y el uso de paños para tu higiene personal. Pero si naciste como noble o eras un comerciante rico, lo común es que pudieras realizar el acto en una letrina privada y luego te limpiaras con pedazos de tela que luego se lavaban y reutilizaban. No está mal, ¿verdad? Pero, como todo en la vida, siempre hay una versión aún más lujosa. Y en este caso, algunos monarcas de Europa disfrutaban de privilegios higiénicos que ningún otro ciudadano podía permitirse, ni siquiera los comerciantes más adinerados. En varias cortes de Europa existía el cargo oficial de mozo del taburete, quien era la persona encargada de asistir al monarca en su excreción e higiene. Este ayudante era el responsable de suministrar al rey un tazón, agua, toallas y también vigilar su dieta y sus movimientos intestinales. Entre sus múltiples responsabilidades se incluían informar a los médicos de alguna anomalía en la salud del rey. Pero, además de todas las tareas anteriores, también debía asistir con la limpieza del trasero real. En esta etapa de la historia existía la opinión de que la realeza no debía agacharse ni limpiarse sola,
ya que era considerado como algo poco digno de los monarcas. Además, los baños eran distintos a los que conocemos hoy en día, y consistían en sillas con orificios especiales, jarras de agua, paños suaves. Sin embargo, a pesar que en la actualidad este acto nos puede parecer humillante, en aquella etapa era considerado un privilegio servir al rey de esta manera. El mozo no trabajaba en una simple letrina, sino que su entorno laboral era una sala privada dentro de los aposentos reales, decorada con todo tipo de lujos y cuidadosamente mantenida. Esta habitación era para uso exclusivo del rey y poseía ventanas pequeñas cubiertas con cortinas para ofrecer la máxima privacidad posible. La oscuridad se combatía con lámparas de aceite o velas, y los malos olores se contrarrestaban con ramilletes de hierbas aromáticas como lavanda, que servían para perfumar el aire. A pesar de que era un cargo que existía en la mayoría de las cortes europeas como España, Francia o Escocia, el puesto de mozo del taburete alcanzó mayor prestigio en el Reino de Inglaterra, donde se convirtió en una figura muy cercana a los reyes, tanto así que las personas que ocupaban este cargo ejercían un gran poder e influencias en las cortes y reinos. Pero, para poder alcanzar semejante estatus, debían cumplirse varios requisitos. El primero era ser un noble de alguna casa influyente, y el segundo, y más importante, era saber ganarse la confianza de los reyes. Esto era crucial, pues la cercanía y la intimidad física que alcanzaban los mozos del taburete y los monarcas convertían a los primeros en conocedores de muchísimos secretos de estado e información. Y por si te lo preguntabas, cuando el rey hacía sus necesidades solo podía estar presente el mozo. La discreción debía ser total, por lo que no estaba permitido la participación de ningún otro sirviente. Estos mozos presumían de su alto cargo, por lo que su vestimenta reflejaba su estatus dentro de las cortes. Sí, hasta su ropa decía: «Miren todos, yo soy quien limpia el trasero del rey». Ellos querían que se conociera su rol dentro del palacio. Por lo general, las personas que ocupaban este puesto vestían acorde a la moda de la época. Usaban ropas de colores sobrios pero fabricadas con tejidos lujosos como el terciopelo, brocado o seda. Solían vestir un doble vestido o jubón bordado como cualquier otro noble, y calzas ajustadas y capa corta. Algunos portaban una cadena de oro con el emblema real para mostrar que eran parte de la cámara privada del rey. Sin embargo, las características de su oficio los obligaba a llevar consigo pañuelos perfumados para disimular los malos olores que desprendían. Nada que nos sorprenda, ¿verdad? Ahora, una pregunta. ¿Te presentarías a una entrevista de trabajo para limpiar el trasero de un rey? Estoy seguro de que no. Pero en la Edad Media, este era un cargo muy codiciado. Los mozos del taburete eran la envidia de muchos otros nobles por el poder que manejaban y los privilegios que recibían como hombres de confianza del rey. Incluso llegaron a formar parte de la administración de las finanzas de muchos de estos reinos. El cargo era exclusivo del servicio a los monarcas masculinos, pero cuando la reina Isabel I ascendió al trono por primera vez en 1558, no estaba dispuesta a renunciar a este privilegio, por lo que el cargo pasó a ser ocupado por una dama de confianza de la reina. En este caso, el honor recayó en una amiga de Isabel, la institutriz Kat Ashley. Durante el periodo en que ejerció este cargo, Kat Ashley fue una de las mujeres más influyentes de Inglaterra. Proveía constantemente de información a la reina, quien valoraba mucho sus opiniones. Mientras, la inmensa mayoría de nobles buscaban su ayuda como mediadora ante Isabel, para que les concediera favores políticos. Además, Kat utilizó toda su influencia para ayudar a formar una aristocracia estricta y fiel a la reina, lo que ayudó a mantener a Isabel I en el poder durante varios años. Por esta razón, sus servicios eran constantemente recompensados en formas de valiosos regalos como vestidos y joyas. Su muerte provocó una gran angustia en la reina, quien debió nombrar a otra persona para que ocupara su cargo. La historia cuenta que la monarca inglesa visitaba constantemente a su amiga cuando ésta se hallaba en su lecho de muerte. Pero, si de ejercer influencia hablándole al oído al rey, mientras se le limpiaba el trasero hablamos, pocas personas pueden presumir como Hugh Dennis.
Este hombre fue uno de los cortesanos más influyentes durante el reinado de Enrique VII y el encargado de asistirlo durante sus momentos en el baño, labor que supo aprovechar como ningún otro. Con un pasado como parte del gremio de comerciantes de Londres, Dennis alcanzó cuotas importantes de poder. Era miembro de la burguesía y estaba casado con una mujer aristocrática, y sus servicios hacia el rey eran tan eficientes que cada vez recibía mayor poder y ejercía más influencia. Hugh Dennis ejerció como tesorero personal del rey Enrique VII, gestionando las finanzas del monarca. Además, su rol como jefe del departamento del área privada del rey tenía la potestad de controlar el acceso del resto de personas al monarca. Pero su influencia no solo se limitó a Enrique VII, sino que se extendió a los primeros años del reinado de Enrique VIII. Y durante su trabajo como miembro de la corte inglesa al servicio de ambos reyes, Hugh Dennis fue capaz de adquirir una cuantiosa fortuna que le permitió disfrutar de diversos lujos y comprar varios bienes e inmuebles, entre los que destacan 4 mansiones de lujo. Para la posteridad, dejó su ejemplo a los políticos sobre cómo ensuciándose las manos se puede conseguir riquezas y poder. Pero no todos los hombres y mujeres que ocuparon este prestigioso cargo durante la Edad Media tuvieron un final feliz. Los celos y envidias de otros nobles y cortesanos, además de las ambiciones personales, provocaban muchas veces que la confianza de los monarcas se viera resquebrajada y fueran los mozos del taburete quienes pagaran las consecuencias con sus propias vidas. Bajo el reinado de Enrique Opasto, el puesto de mozo del taburete fue ocupado por al menos 5 hombres, quienes obtuvieron diferentes resultados mientras realizaban la labor. Al parecer, para este monarca inglés cambiar de mozo del taburete fue algo tan normal como cambiar de esposa. Uno de los hombres designados para ocupar el deseado puesto fue Henry Norris. Norris llegó a la corte inglesa siendo muy joven y no tardó en hacerse amigo del futuro monarca Enrique Ovino, quien enseguida que tuvo oportunidad lo nombró caballero de la Cámara y le concedió varios cargos y beneficios, incluido el pago de 50 libras anuales en 1519, el equivalente a poco más de 50.000 euros actuales. En 1526, Henry Norris vio cómo su carrera como cortesano despegaba. El retiro de Sir William Compton dejó el puesto de mozo del taburete vacío, y varios fueron los nobles que aspiraron al puesto. Sin embargo, el rey entregó este cargo a su amigo de la juventud. Norris fue un importante apoyo para Enrique VIII en su objetivo de divorciarse de Catalina de Aragón y casarse con Ana Bolena. La nueva reina no tardó en ganarse la simpatía del mozo del taburete del rey, y cuando Norris no ayudaba al rey durante su tiempo en el baño, estrechaba amistad con la reina. Sin embargo, cuando ésta cayó en desgracia ante los ojos de Enrique VIII, arrastró consigo a un séquito de cortesanos y nobles que fueron terriblemente castigados. Entre ellos, destacaba la figura de Henry Norris. Hasta ese momento, Norris había aprovechado sus acciones políticas apoyando a Ana Bolena. A pesar que su apoyo a la reina le ganó el odio de varios enemigos, también le trajo muchos beneficios y riquezas. En 1529 comenzó a recibir una subvención de 100 libras anuales de la sede de Winchester, el equivalente a alrededor de 105.000 euros actuales. Además, también recibió varios señoríos y hasta el condestable del castillo de Wallingford. Pocos años después, al momento de su muerte, los ingresos anuales de Norris alcanzaban la cifra de 1.327 libras, lo que equivaldría en la actualidad a casi 1,5 millones de euros. Esto lo convertía en uno de los hombres más ricos de Inglaterra, siendo su fortuna superior a la de muchos nobles importantes de aquella época. Sin embargo, el mozo del taburete del rey fue acusado de cometer adulterio con la reina Ana Bolena. Al parecer, sus acusadores decían que también limpiaba el cuerpo de la reina en sus ratos libres. Por tanto, fue sometido a un juicio sin garantías legales de ningún tipo, ya que no se le permitió ni ser defendido por un abogado, ni conocer las pruebas en su contra hasta entrar al juzgado. Norris asumió su autodefensa, pero ni su buena labor manteniendo limpio el trasero de Enrique VIII, ni su amistad con el rey, pudieron evitar que fuese condenado a morir decapitado bajo el hacha de un verdugo. Sin duda un triste final para alguien que dedicó su vida a una noble causa,
una persona a la que jamás le importó ensuciarse para que su rey estuviese limpio. Y antes de despedirnos te damos un último consejo. La próxima vez que vayas al baño a hacer de vientre, debes verificar que posees todos los materiales necesarios antes de empezar la misión. Si no posees papel higiénico ni toallas húmedas, vuelve a ver este video. Quizás se te ocurran nuevas opciones para tu limpieza. Solo recuerda lavarte las manos al finalizar.